Y hoy traemos lo que posiblemente será la primera parte de uno grande, porque hay bastante tela que cortar. Vamos a hablar de los premios Estela, que son unos premios que se otorgan de forma simbólica. Algunos de los casos más tróspidos, más absurdos en cuanto al abuso del sistema judicial de los Estados Unidos. Y sin salir del tema de los jueces, abogados, juzgados y demás, tenemos el top semanal de Miriam, en el que hablaremos de dramas legales en los que pues, el humor o es protagonista o lo sientan directamente en el banquillo. Y bueno, pues aparte, nuestro trío de noticias tróspidas semanales, ya sabéis, esas noticias que han pasado aquí en vuestro mismo planeta, línea temporal, plano existencial, como lo queráis llamar. Pues dicho esto, toca ponerse la toga, toca ponerse la peluca y decir esto es el puto programa de los martes y a esto habéis venido. Oh, that fucking Tuesday show. Plenty of smoke, blue lights that glow. Get yourself a strong drink, sit back and enjoy. Oh, how I like the Tuesday show. Muy buenas noches, gente guapa, gente bonita, gente salerosa, preciosa y sandunguera. Pues lo que decía, hoy vamos a hablar de los premios Estela, que son unos premios, se llamaron así por una mujer que se llama Estela, no sé qué, no me acuerdo del apellido, que denunció a McDonald's porque se quemó con el café. De tan absurdo, pues salieron los premios Estela, que son premios simbólicos que se otorgan a gente muy absurda que ha intentado abusar del sistema de justicia estadounidense de forma hiperfrívola. Ya veréis algunos casos. Bueno, pues vamos con el primer caso. Los voy a enumerar según la web, porque la web están numerados en la web de los premios Estela, así que no veremos caso 1, caso 2, serán números no siempre correlativos. Voy a dividir los casos en 3 categorías, ¿vale? Protagonista, caso, resolución y a veces alguna nota adicional o alguna nota final que le quiera poner al caso, como una pequeña reflexión, un pequeño apunte o algún dato para complementarlo. Primer caso, aquí lo veis, tema de medicamento. La protagonista es Hazel Norton, una mujer de Rolling Fork en Mississippi, que demandó al laboratorio que fabricaba este medicamento, Propulsid, que es un medicamento para el reflujo intestinal, a pesar de admitir que nunca había sufrido daños por el uso del medicamento, pues intentó denunciar a la farmacéutica, al laboratorio. Su motivación, pues a ver si les saco un par de miles de dólares por lo menos. Por la otra parte tenemos al doctor Kirk Kuyer y a la doctora Maria Weller, que son un matrimonio de médicos que trabajaba en el hospital comunitario Sharkey y Sakina y atendían a pacientes en situación de pobreza. Estos se fueron de Mississippi debido a la oleada de demandas frívolas que estaban ocurriendo y a los altos costes de los seguros por mala praxis. ¿Qué caso se nos plantea? Pues el caso, ya hemos dicho, este medicamento, que es un fármaco, digamos, para trastornos digestivos, pues fue retirado del mercado en el año 2000 tras vincularse a ciertas muertes y problemas cardíacos, ¿vale? Esto desata, lógicamente, una demanda de avalanchas, incluso de personas que no estaban afectadas por esto, como esta señora. La marcha de esta gente deja a 2 condados sin pediatra y agrava la crisis médica de la región, donde pues ya habían huido anteriormente más de 100 médicos en 2002, precisamente por esto, por este tipo de demandas frívolas y lo leoninos e inasequibles que eran los seguros. ¿Cómo se resuelve esto? Johnson & Johnson, que era el fabricante del medicamento, acordó pagar 90 millones de dólares en 2004 para resolver unas 16.000 reclamaciones, incluidas 300 muertes. Hasta aquí normal, ¿no? O sea, quienes no participaron en la demanda colectiva pues pudieron demandar por separado y tal. Pero la táctica de Norton, de Hazel Norton, de esta señora y de otros demandantes, porque no fue solo ella, que no sufrieron daños reales, contribuyeron a que médicos como Kuyer y como su mujer abandonaran el estado, y eso pues dejó a muchas comunidades vulnerables sin atención médica. De hecho, el propio médico, el propio doctor Kuyer, criticó la pérdida de integridad ética. Una paciente suya obtuvo 125.000 dólares tras ignorar las advertencias sobre los riesgos de otro fármaco. Pues bueno, esta señora ignoró las advertencias de su propio médico, se tomó el medicamento igual y luego, claro, las quejas al maestro Barbero, pues aún así obtuvo 150.000 dólares. Como nota final, añadiría pues que la codicia de esta señora, de Norton, por unos miles de dólares, como decía ella, empeoró de hecho el acceso básico a la salud en su región. Eso sí que es un efecto secundario de los chungos, ¿no? Dejar sin pediatra o sin médico en general a quienes más lo necesitan, a los más vulnerables. Y el siguiente caso
Mirad quién viene en el siguiente caso. ¿Os acordáis de estos bichos? De las Palm. Mi padre tenía una. Estaban bastante bien. Este caso es la frivolidad. La frivolidad que el ojo humano no puede detectar. No sé de parte de quién os pondréis. Bueno, en este caso hablemos primero de los protagonistas. Por una parte tenemos a Palm Incorporated, ¿no? La empresa tecnológica que lanzó esta handheld, se llamaban así, que es la Palm M130, con supuesta publicidad engañosa, porque en sus especificaciones y en su publicidad prometía más de 65.000 colores, pero solo soportaba 58.621, es decir, unos 6.379 colores menos. ¡Qué drama! Colores que el ojo no puede ni detectar. Y por otra parte tenemos a Adam Gatwright, creo que se pronuncia, y Seth Safir, que son abogados de San Francisco que impulsaron una demanda colectiva buscando indemnizaciones y cobrando honorarios realmente millonarios. Una barbaridad. Esta gente se forró. Bueno, el caso. En 2002, esta empresa Palm anuncia este dispositivo, la M130, como una revolución en color. Pero hubo un error técnico, una pequeña discrepancia. Aunque la compañía reconoció el fallo y además planeaba compensar a los clientes, los abogados estos no esperaron ni a la de tres. Presentan una demanda por publicidad textualmente fraudulenta y engañosa. Y la demanda, calificada de hecho de frívola por varias partes, se centraba en la ausencia de 6.379 colores teóricos. Algo que realmente ni afectaba al funcionamiento de la pantalla ni del dispositivo, ni se notaba al puto ojo humano. Bueno, Palm intenta mediar, intenta compensar, ofreciendo un juego gratuito, que era SimCity, valorado en ese entonces en $29,95. Ya está bien. O un reembolso completo del dispositivo, si el rendimiento no cumplió sus expectativas, que era como lo decían. ¿Cómo se resuelve esto? En septiembre de 2002, Palm cede, mayormente para evitar costes legales, aunque mantuvo que fue un error honesto, o sea, una pequeña discrepancia. Los afectados pudieron elegir entre el juego o la evolución del dinero si alegaban insatisfacción. Pero los abogados estos recibieron $485.000 en honorarios, más 15.000 en gastos, más otras tasas. Y no pararon ahí, ¿no? Repitieron la táctica contra Seagate y contra otras empresas. De hecho, como nota adicional, en 2006, Western Digital pagó con software gratuito por un pleito más o menos similar. Sus discos duros, de 80 gigas, solo tenían 74,4, por diferencias en la definición entre el gigabyte decimal y el gigabyte binario. Se podría decir que tanto Western Digital como Palm aprendieron, con comillas muy gordas, a medir sus promesas, pero la industria tecnológica en general no. Los bufetes de abogados siguen viendo en este tipo de errores técnicos un filón, una mina de oro, aunque el daño tan insoportable sean colores teóricos o gigas teóricos, ¿no? ¿Y qué os ha parecido este? ¿Cuál os ha parecido más, de momento, más así? ¿El del medicamento o el de la Palm? ¿Cuál os ha parecido más frívolo? El siguiente es tróspido un rato y tiene como protagonista a Delta Airlines. Y este es tróspido, ¿eh? Bueno, pues los protagonistas de este caso son, por una parte, Philip Schaeffer, un abogado de Ashland, Ohio, que demandó a Delta Airlines tras volar desde Nueva Orleans hasta Cincinnati, y su queja era que le asignaron un asiento junto a un pasajero enorme y eso le causó vergüenza, angustia mental y malestar físico. Por la otra parte, Delta Airlines, la aerolínea acusada de no gestionar la incomodidad de este señor que pedía $9.500 para solucionar este traumita que le había salido. ¿Qué os parece? Vale, estos son los protagonistas. Ahora vamos a ver el caso y cómo se desarrolla. Bueno, pues resulta que en 2002 este señor, Schaeffer, describió el vuelo como una, atención, que esta es buenísima, como una boda literal con el pasajero obeso, afirmando que estuvieron pegados desde la rodilla hasta el hombro durante 2 horas. Y según él, esto violaba enormemente lo que él pagó por su billete. En la demanda, el tío alega daños emocionales, daños físicos, aunque el único efecto colateral era pues ir pegado a un señor grandote durante un viaje de 2 horas. Un viaje pues que sí, puede ser incómodo, puede ser lo que queráis. Schaeffer se ofrece a resolver esto fuera de los tribunales, pero Delta no cede. ¿Cómo se resuelve esto? Es un poco incierto porque no hay registros de que este caso al final llegara a juicio. Seguramente se desestima
desestimaría o se archivaría, ya que la obesidad no se considera una discapacidad bajo la ley estadounidense de discapacidades. Las aerolíneas no están obligadas a acomodar este tipo de situaciones, y más cuando son claramente prejuicios. Y como nota adicional, pues el propio Schaefer, experto en leyes, intentó monetizar esa incomodidad temporal que pudo sentir. Curiosamente, este caso fue finalista en los premios Stella 2002, pero por supuesto sin premio en efectivo para este señor, solo faltaría. Y aunque el caso, pues igual os puede parecer tróspido, puede parecer absurdo, sí que nos deja ver un debate recurrente. ¿Las aerolíneas deben garantizar el espacio personal a todos los pasajeros sin importar su tamaño? Pues en 2020 sigue sin haber una normativa clara al respecto, más allá de políticas internas propias de cada compañía. Pero eso sí, siendo como era Schaefer, y esto es una nota mía, yo me hubiera divorciado de ese señor con el que estuve casado durante 2 horas, a ver si por lo menos le saco la mitad de algo. Tan traumático que fue ese matrimonio literal de 2 horas. ¿Qué os ha parecido esta? Porque la cosa va a ir increciendo, ya os aviso. Ya cuando veáis la foto de la siguiente vais a decir, hostias. Ahí os dejo la siguiente foto. Yo no digo nada. Pero esto fue tróspido, ¿no? Lo siguiente. Pues este es el caso número 10 listado en la web, ¿vale? Es nuestro cuarto caso. El protagonista, como podéis ver, es James Brown, el legendario padrino del soul, que en 1998 fue internado en un hospital psiquiátrico por su hija, Diana Brown Thomas, por adicción a los analgésicos. Y tras esto, James Brown desheredó a sus hijas y destinó la fortuna a causas benéficas, en concreto a becas para niños pobres. Diana Brown Thomas y Jama Brown Lumar, que eran las hijas de James Brown, lo demandaron en 2002 por $1 millón, alegando, ojo, derechos de autor de 25 canciones que ayudaron a escribir cuando tenían 3 y 6 años. ¿Qué vas a escribir tú ahí, criatura? ¿Qué vas a escribir? La primera cartilla vas a escribir ahí. Bueno, pues el caso se plantea de la siguiente manera. En 2002 las hijas demandan a Brown por royalties de éxitos como Get Up Off That Thing del 76 y vamos, algunos más. Todo esto pese a la edad infantil que tenían durante la creación de estos temas. La demanda se percibió como una venganza por ser excluidas del testamento tras el internamiento forzoso de Brown. Total, muere Brown en 2006. Su testamento dejó creada el I Feel Good Trust, un fondo para becas. Y esto desata una guerra legal. Tommy Ray Heaney, supuesta esposa de Brown, y digo supuesta porque fue declarada no casada con él en 2020 porque ya estaba casada con otro, los hijos y los nietos de Brown se disputaron el testamento pese a una cláusula exprofeso que desheredaba a cualquiera que lo impugnase automáticamente. ¿Y quién se ha beneficiado de todo esto? Pensaréis, pues los abogados, que en 14 años no se ha otorgado prácticamente ninguna beca, así que pues a base de honorarios han ido comiendo todo esto. ¿Cómo se resuelve? La demanda de 2002 queda, digamos, eclipsada o absorbida por el caos posterior a la muerte de Brown. No hay registro que se sepa de indemnización a sus hijas, pero el caso llega finalista en los premios Stella 2002. Y en 2020 el Tribunal Supremo de Carolina del Sur ordena ejecutar el testamento según los propios deseos de Brown. Sin embargo, el valor de su herencia de entre 5 y 100 millones sigue en disputa, incluyendo los derechos de autor de unos 900 temas. O sea, imagínate la pasta que hay ahí metida. La cosa es que Brown quería realmente ayudar a los niños pobres, pero sus herederos y sobre todo los abogados convirtieron esto en un festival de codicia, de usura, de avaricia, de peseterismo, como lo queráis llamar. Y mientras tanto, su hijo James Brown II pues todavía lucha por ser reconocido como heredero legítimo. Y sí, los abogados ganan siempre, todos los demás perdemos. Y ahora iremos con el siguiente caso, que el siguiente no tiene desperdicio y seguro que se lo conocéis, pero tiene 2 protagonistas de excepción. Bueno, 3, si contamos al juez. Yo creo que os podéis imaginar por dónde van a ir los tiros. Los protagonistas, por una parte tenemos a Mattel, la empresa dueña, creadora de la muñeca Barbie, que demandó a MCA Records por dilución de marca e infracción de marca registrada tras el éxito de Barbie Girl, la canción del grupo danés Aqua. Por otra parte tenemos a MCA Records, que era el sello discográfico que publicó la canción defendiendo que era una parodia protegida por la libertad de expresión. Y por otra parte al juez Alex Kosinski, el magistrado que zanjó el asunto con un consejo, vamos, clarísimo. Las partes deberían relajarse, eso dijo ella. Vamos con el caso. En 1997 Barbie Girl se convierte en un hitazo, con letras como I'm a Barbie Girl y una Barbie World o una Plastic World. Mattel alegaba que esa canción, uno, confundía a los consumidores. ¿Cómo que confundía? ¿Cómo iba a confundir a los consumidores
consumidores. ¿Sobre qué? ¿Con qué? Dañaba su marca al asociarla con un estereotipo de mujer que no les gustaba. Hola Barbie, ¿qué estereotipo eres tú? Y usaba el nombre Barbie sin permiso para lucrarse, porque la canción vendió 33 billones de copias. Pobrecita la Barbie, que la van a llamar superficial, la madre que los parió. MTA, la discográfica, contraataca, incluyendo un disclaimer en el disco y denunciando a Mattel por difamación tras compararles literalmente con atracadores de bancos. ¿Cómo se resuelve esto? El Tribunal de Apelaciones desestima en 2002 todas las demandas. La canción era una parodia, en efecto, protegida por la primera enmienda y no un producto comercial per se, y menos todavía de Mattel. El juez Kosinski recordó que Barbie ya era un icono cultural controvertido por el tipo de estereotipo que promulgaba, a la que se le criticaba y se alababa a partes iguales, es decir, era un estereotipo y un producto muy conocido. Barbie Girl, precisamente la canción, criticaba esos valores que representa la muñeca, bajo la libertad de expresión, que siempre importa más que los derechos de marca, fue lo que dijo el juez. La ironía, pues que la demanda de Mattel impulsó todavía más las ventas de Barbie Girl, del tema, y acabó pues ayudando o convirtiendo a Aqua en el grupo danés más exitoso de toda la historia. Y una notita también adicional, que este caso sentó precedentes. Parodias en efecto están protegidas incluso si utilizan marcas registradas. La moraleja, ¿qué diríamos? Si tu marca es un icono, un símbolo cultural, como lo quieras llamar, pues tienes que admitir que se use, que se hable de ella, incluso aunque sea para reírse de ella. Todo esto lo ampara la primera enmienda de Estados Unidos y la libertad de expresión en general. Bueno, pues este caso tiene tres protagonistas. Por una parte está Frank Luchisano, que es un vecino de Tallytown, Pensilvania, que mató a tiros a un ladrón, Howard Reid, en 1994 al sorprenderlo robando en su cobertizo. Por otra parte, tenemos a Dorothy Reid, la madre del ladrón, que demandó a Luchisano en 1996 alegando que su hijo fue asesinado sin provocación mediante. No, porque robarte algo a plena luz del día, pues igual no es provocarte lo suficiente. Y por otra parte tenemos a Barbara Lyons, abogada y árbitro, que otorgó $50.000 a la familia del ladrón en 2002 tras un arbitraje vinculante. El caso, pues veamos el caso. En 1994 Luchisano escucha ruidos en su cobertizo, agarra la escopeta y se enfrenta al ladrón, a Reid. Tras una pelea, este hombre dispara y lo mata. El fiscal Alan Rubenstein declara el acto legítima defensa, destacando un tiroteo ocasional puede disuadir a los ladrones. Un tiroteo ocasional, que es Estados Unidos, macho. Total, pese a esto, Dorothy Reid, la madre del ladrón, demanda a este señor en 1996 ignorando este fallo judicial. Tras 8 años de litigio y un arbitraje aceptado por ambas partes, ojo, concluyó que el disparo fue un acto intencional y ordenó indemnizar a la familia. Luchisano hirió primero a Reid, que intentó huir, y al seguirlo hubo una segunda pelea donde el disparo ya esta vez fue mortal. El fiscal mantenía que Luchisano actuó en defensa propia al ser atacado por el ladrón, que estaba cometiendo en ese momento además un delito. Bueno, la resolución, pues lo hemos dicho, ¿no? $50.000 para la familia del ladrón. El arbitraje, pese a la conclusión del fiscal, obligó a Luchisano, a este señor, a pagar. Y al ser un acuerdo vinculante, pues no había lugar posible a apelación. Aquí tenemos la pregunta, ¿no? ¿Premiar a delincuentes o a sus familias por demandar a sus víctimas incentiva el crimen, digo yo? Bueno, el caso, la verdad es que da bastante que pensar entre ese conflicto, ¿no? Entre justicia penal, que fue la que culpó al que disparaba, y justicia civil, que fue la que lo castigó económicamente. Como notita, mientras el fiscal veía este tiroteo como disuasorio, el sistema legal civil lo convirtió en un riesgo financiero para víctimas de robos. Aunque bueno, el arbitraje fue técnicamente legal. A mí el caso me sigue pareciendo una cosa legalmente absurda, como lo quieras llamar. El hombre este simplemente defendió su vida y su propiedad, pero sobre todo su vida. Tío, tú te entras un ladrón en casa, tú vas así armado, ¿no? Si te puede hacer algo, o sea, la cuestión es tú contra él. Pero bueno, el sistema fue el que permitió que la familia del agresor demandara y encima ganara. Como dijo antes el fiscal, ¿no? Si quieres desanimar a los ladrones, un disparo ocasional puede ser útil, pero ya por lo visto también puede salir bastante caro. Siguiente, vais a flipar mucho. Este no hay por dónde cogerlo, ¿eh? Aquí hay una única protagonista, que es Jodie
Jody Lynn Henry, una mujer de Phoenix, Arizona, que en 2002 drogó a sus 2 hijas y a sí misma poniendo tranquilizantes muy potentes en el helado, creyendo que todas despertarían en el paraíso. Tú mira cómo empieza esta mierda ya. O sea, bueno, pues el caso es que esta mujer fue acusada de asesinato, bueno, de intento de asesinato. Pero viene un tribunal y la declara no culpable por, cito textualmente, razones no especificadas, lo que se podría traducir mis cojones morenos. Esta señora sale absuelta y demanda por mala praxis a Jewish Family Services, a una enfermera y a su proveedor de salud mental. Alegó que su, ojo, delirio inducido por fármacos te lo indujiste tú, provocado por su tratamiento, que ella misma puso en el helado, la llevó a envenenar a sus hijas. Y la demanda pedía una compensación, una indemnización por daños, sin aclarar exactamente en la propia demanda qué supuesta negligencia médica causó esos supuestos daños. Porque fueron sus propios actos. ¿Qué me estás contando? Total, ¿cómo se resuelve esto? Pues no lo sabemos del todo, no hay registros de que la demanda siquiera prosperara. Se presume, pues obviamente, que fue desestimada porque no tenía fundamento, no había por dónde cogerlo. Esta señora evitó la cárcel por un delito grave, pero intentó culpar a terceros de su propia decisión de drogar a sus hijas. Como dice una de las fuentes en las que he estado mirando, tendría que estar loca para pensar que iba a ganar eso. Porque al final es un círculo absurdo, o sea, es una madre evadiendo la responsabilidad penal que le pertoca por intentar asesinar o envenenar a sus hijas, pero busca una responsabilidad civil en otros. Menos mal, afortunadamente esto no prosperó, no triunfó, y vamos, ojalá las niñas hayan hecho sus vidas lejos de esta señora, porque vaya tela. ¿Qué pensáis de este caso? Os leo. Por cierto, me estoy bebiendo una de estas y está cojonuda. No es publi porque ojalá Fanta me patrocinara, pero está buena esta mierda. Me recuerda un poco al Subus de piña. Hay casos que no los he puesto realmente porque os indignaríais y os entraría una mala hostia. El que viene ahora tampoco está nada mal. El siguiente caso, nuestra protagonista esta vez es Caitlin Ann McCormick. ¿Quién es esta señora? Pues es una mujer de Wilkes-Barre, en Pensilvania, veterana de la guerra de Corea, con obesidad, con hipertensión, colesterol alto, que fumaba como una carretera. Y esta señora pues demandó al Centro Médico del Departamento de Asuntos de Veteranos y al gobierno de los Estados Unidos tras sufrir un infarto en 2002. Sí, sé que hay mucho de 2002, pero es que he sacado mucho de ahí porque hay mucha tela que cortar. El caso, pues McCormick, con este historial médico de factores de riesgo cardíaco, ignoró repetidas veces, las advertencias médicas sobre el estilo de vida que estaba llevando. O sea, la dieta insana que estaba llevando, el sedentarismo, el tabaquismo. Tras el infarto que le dio, que la dejó como enferma cardíaca crónica, en sus propias palabras, demandó a 8 médicos y al gobierno por no convencerla lo suficiente de cuidarse, que quería la señora $1 millón en indemnización. Porque bueno, en su demanda ella argumentaba que los médicos no hicieron lo suficiente para motivarla, a pesar de todas las campañas públicas que existen sobre los riesgos del tabaco o de la obesidad. Coño, si te compras un paquete de tabaco, mira, que medio paquete, lo que pone aquí, tío, con la foto ahí. Bueno, ¿cómo se resuelve esto al final? Sin rastro alguno de victoria, no hay registros de que esta señora ganara este caso y ningún otro, y dado el tono manifiestamente absurdo, ¿no?, de esta demanda y la falta de noticias posteriores que he estado buscando, pues se presume que fue desestimada. Pues hay una nota, fecha 2020, en la que veo que esta señora falleció en noviembre de 2006 a los 72. La muerte de esta señora cierra este caso, pero dejo ahí en el aire una pregunta. ¿Hasta qué punto son responsables los médicos si tú ignoras sus consejos? Quiero decir, está claro, todos tenemos derecho y es totalmente normal que mucha gente ignore las advertencias de su médico, pero luego no te quejes, luego no culpes a otros por las consecuencias que tus propios actos puedan tener. Pues claro, esta señora eligió no cambiar ese estilo de vida, ni esa dieta, ni esos hábitos, y tras el infarto que le dio, buscó culpables, chivos expiatorios, en lugar de asumir su propia responsabilidad. Y mientras el gobierno se estaba gastando millones de dólares en alertar sobre los riesgos de la mala dieta, de la obesidad, del sedentarismo, del tabaco, del alcohol, pues ella demandaba que no la convencieron lo suficiente. Pues oye, como dice el tipo de los premios Estela, al que voy a parafrasear, si no te callas y escuchas, ¿de quién es la culpa? La salud personal es una responsabilidad al final individual de cada uno, no es un cheque en blanco para demandar a nadie. Pero bueno, ya sabemos Estados Unidos cómo es, el tercer mundo con purpurina. Y esto ya sí es opinión mía. Pues vamos con el siguiente. Va, ¿qué pensáis que ha pasado aquí? He intentado ilustrarlo lo mejor que he podido, ¿eh? Aunque el coche es inglés, esto no ha pasado en Inglaterra, que me acabo de fijar ahora que tiene la matrícula de Gran Bretaña, pero
Bueno, aquí tenemos 4 protagonistas, ¿vale? Tanya Whitaker, una mujer que alquiló un Chevy Blazer en Enterprise Rent a Car en Iowa para los eventos del 4 de julio, sí, de 2002, ya lo sé. Por otra parte, tenemos a Tyson y Doug Wells, hermanos que lanzaron cohetes desde el coche durante lo que ellos llamaban una guerra de fuegos artificiales. Tercera parte involucrada, Teondra Wells y Shantae Everett. Teondra sufrió quemaduras del 60% de su cuerpo y Shantae, de 15 años, falleció. Y la cuarta parte en discordia, Enterprise Rent a Car, la empresa demandada por la supuesta responsabilidad del propietario del vehículo según la ley de Iowa. Tenemos los peones en el tablero, vamos a hablar del caso. Durante una celebración que solo podría tildarse de caótica, Tyson y Doug lanzaron bengalas desde las ventanas del coche que habían alquilado. Y una, por supuesto, explotó dentro, incendiando todo el arsenal de fuegos artificiales que estos subnormales, porque no hay otra manera de llamarlos, llevaban en el propio asiento. ¿El resultado? Pues quemaduras graves y una muerte. ¿Los afectados qué hacen? Pues demandan a Whitaker, a la conductora y a la empresa de alquiler de coches, alegando que la ley de Iowa responsabiliza al dueño del vehículo por los daños causados por el propio conductor. La empresa entonces argumenta que la ley cubre daños causados por el vehículo, como un atropello o un destrozo en el mobiliario urbano, pero no porque sus ocupantes sean idiotas. O sea, no por acciones temerarias que surgen de la propia voluntad de los ocupantes del coche. Ellos, ¿cómo van a prever que tú vas a tirar cohetes dentro de... O sea, ¿cómo van a prever ellos que tú eres tan idiota, no? ¿Cómo se resuelve esto? Pues nos vamos a un jurado de Iowa en 2002. Enterprise, por supuesto, es exonerada porque, según se dijo en el juicio, no es responsable de que unos adultos jueguen a juegos pirotécnicos locos e idiotas, quedando el reparto de la culpa de la siguiente manera. El 20% para Whitaker por alquilar el coche y permitir que se llevara a cabo este acto, y el 80% para Tyson, que fue quien activó la bengala que se acabó detonando dentro del coche. Leo la nota adicional que he puesto, porque la familia de Shantae, en efecto, aceptó una indemnización del seguro de la conductora de Whitaker, pero Teondra y Doug buscaron un bolsillo profundo en el que hurgar, el de la empresa en este caso, y les salió regulinchi. Fracasaron. Visto los precedentes, en un rarísimo caso de sentido común judicial estadounidense, los jurados rechazaron castigar a una empresa por acciones que ni pudo prevenir ni pudo provocar en ningún caso. Y es que alquilar un coche no te convierte en cómplice si tus pasajeros son subnormales. Candidatos a los premios Darwin. ¡Ay, toca uno de los premios Darwin! Queríais uno nuevo de los premios Darwin. Tocará. Me tendré que ver el anterior, ¿vale? Para ver qué fue lo que pusimos y qué fue lo que no. Bueno, vamos con la siguiente demanda. Esta va a sorprender, ¿eh? Esta es algo confusa, no tiene desperdicio. Vamos a hablar de los protagonistas. En este caso tenemos 2 protagonistas. El primero, su nombre llamado Bob Kraft, que cambió legalmente su nombre a Jack Ash, su nombre de Hot Spring en Montana, y que fundó Hearts Across America, que era una organización para promover el consumo responsable de alcohol, con el eslogan "sé un asno en inglés es ass", ¿vale? De ahí la movida, ¿no? Sé un asno inteligente, no un asno tonto. Por otra parte tenemos a Viacom o como lo queráis llamar ya, MTV. Son los dueños del programa Jackass, estrenado en el año 2000. Ya sabéis, ¿no? Cuestiones fuertes, acciones temerarias, bromas de gusto discutible para algunos. Tras invertir $100,000 de sus ahorros y vivir en su propio coche durante años, Jackass dedicó 7 años de su vida a su campaña, generando solamente $1,500 en ingresos. En 2002 este señor demanda a Viacom alegando que el programa Jackass plagiaba su mensaje, aunque era totalmente opuesto. Es decir, si él predicaba un mensaje de responsabilidad, de ser responsable con el alcohol, Jackass predicaba todo lo contrario. Somos idiotas, ¿no? Que infringía su marca registrada, aunque el señor Bob Kraft, también llamado Jack Ash, nunca la registró, y que dañaba su reputación al asociar el nombre Jack Ash con acciones peligrosas. Este hombre no encontró, obviamente, abogados que estuvieran dispuestos a enfrentarse a la MTV y presentó la demanda por su cuenta, exigiendo, ni más ni menos, ojo, que $50 millones
de dólares, que eran las ganancias que tuvo la peli de Jackass para financiar su causa. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? En 2003, un juez federal desestima la demanda. Obviamente, Viacom demostró que tenía registrada en efecto la marca Jackass para fines de entretenimiento, mientras que este señor nunca pudo ni registró su nombre u organización. En julio de 2003, ya desesperado por la falta de atención mediática, las ganas de casito, y arruinado económicamente, Jackass se suicida a los 45 años. Y es un final triste, pero nos enseña que, al fin y al cabo, por frío que suene decirlo así, registrar una marca es esencial para protegerla. MTV lo hizo, este señor no lo hizo. Y como nota adicional, pues aunque existían otras marcas con la palabra Jackass, una cerveza, una línea de jabones, tal, él no aprovechó opciones como no conduzcas como un asno o similar. La obsesión por este caso lo llevó a ignorar todas y cada una de las vías alternativas que había para su causa. Y sí, finalmente pues terminó esto en una pérdida trágica. Es triste, sí que es verdad, pero es verdad, la justicia no tiene por qué ni siempre recompensa las buenas intenciones. Las batallas legales mal planteadas te pueden costar mucho. En el siguiente caso, tristemente, vamos a tener que hablar también de suicidio. También es una forma bastante chunga de pervertir el sistema legal. Pues hablamos de las dos protagonistas de este caso. Este caso está, por un lado, Marisa Imrie, que es una adolescente de 14 años de Santa Rosa, en California, que se suicidó saltando del puente Golden Gate en 2002 tras haber tomado un taxi hasta ese lugar. Por otra parte, a Renee Milligan, que es la madre de Marisa, que demandó al Golden Gate Bridge Highway and Transportation District por no instalar una barrera anti-suicidios eficaz. Bueno, pues en este caso Marisa pagó $150 por el taxi que la llevó hasta el puente, donde luego pues se lanzaría al vacío. Recuperaron el cuerpo el mismo día. Y Milligan, su madre, demandó en 2002, alegando que la ausencia de barreras creaba una condición peligrosa en plena propiedad pública, según la ley californiana. Denunció también que violaba el derecho constitucional a la vida de su hija al no ofrecer debido proceso para evitar su muerte. Alegó también que vulneraba su propio derecho de asociación familiar por la pérdida de su hija. La demanda exigía una orden judicial para instalar barreras y una indemnización económica que no se llegó a especificar, pero que seguro que pequeña no era. ¿Cómo se resuelve esto? Pues el tribunal de primera instancia en 2002 desestima el caso, argumentando que el puente es seguro si se usa en condiciones normales y con el debido cuidado. Saltar una barandilla de 1 metro y pico no era un uso razonable de la infraestructura. En 2004 la Corte de Apelaciones confirma el fallo, diciendo que la condición peligrosa legal requiere un riesgo sustancial, incluso con un uso prudente, es decir, una caída accidental al tomar una foto o similar. Marisa, de hecho, actuó de forma intencional, ignorando deliberadamente el peligro. No fue una muerte causada por los defectos de diseño del propio puente, sino por voluntad, por su propia decisión. Pues hablamos aquí casi de una tragedia doble, ¿no? Pues siempre es doloroso la pérdida de un familiar, en especial por la pérdida de una hija, y aunque la madre lo peleó a su manera, eso solo sirve para prolongar el duelo. El sistema judicial puede ser justo o puede no serlo, pero lo que no puede es proveerte consuelo en ese tipo de situaciones, porque para eso están otras cosas. Hubo un impacto posterior, de hecho, en 2023, mira si hace poco, tras varios años de presión social, se acabaron instalando barreras adicionales anti-suicidios. Y bueno, la madre buscaría, claro, responsabilizar al puente, bueno, a la gente que lo lleva, vamos a decirlo así. Los derechos individuales de cada uno pueden incluir, por supuesto, decisiones trágicas o que acaben mal. Eso es culpa de quien lo decide. Y sí, es un caso, la verdad, triste, porque por trágico que sea, ha sido una cosa de propia voluntad. Es decir, el problema no estaba en el puente, el problema estaba en casa o donde fuera, pero en el puente no. El puente fue simplemente el medio para terminar con el problema, por mal que suene. Bueno, ahora pasaremos al siguiente, que este no está nada mal, este es de estos tróspidos. Y bueno, pues vamos con el siguiente, que tiene a dos protagonistas. Por una parte tenemos a Joseph Bisignano, que es un corredor de bolsa de 66 años de Iowa, con 3 divorcios a sus espaldas y que invirtió $330.000 en cortejos, regalos y préstamos para Mary Toon, su pretendida cuarta esposa. Pues por otra parte tenemos a la propia Mary Toon, una mujer de 54 años que, según el propio Bisignano, lo abandonó tras recibir un abrigo de piel de $4.000 y después disfrutar de un vestido de novia, de diseñador y un anillo de compromiso de $75.000. ¿Qué te parece? El caso se plantea de la siguiente manera. Durante 2 años enteros, Bisignano desembolsó grandísimas sumas para impresionar a Toon, desde fiestas ostentosas hasta joyas de lujo, vestidos carísimos, y todo ello, según él,
con la futura promesa de un matrimonio. Tenía miopía sentimental el pobre hombre. Bueno, ¿qué pasó después? Que la relación termina, se derrumba en 2003 y Bisignano demanda a esta señora por fraude, por supuestamente engañarlo con falsas promesas, por incumplimiento de contrato al romper el acuerdo de boda y por enriquecimiento injusto, exigiendo la devolución de $129.000 en regalos más 201.259 en préstamos. El abogado de la señora desestima la demanda. No existió tal relación como él la describe. Se resuelve esto en un tribunal de Polk County, en Iowa. Bisignano recupera $175.000, pero no el anillo de compromiso. Y aunque no se detallan los motivos del fallo, se ve que el tribunal validó parte de sus reclamaciones como préstamos y no como regalos. Como nota adicional, un corredor de bolsa experimentado como él, curtido en divorcios como él, fue engañado por cuarta vez, pero al menos evitó un cuarto y costoso divorcio. El caso es al final un juego no de riesgo, pues como supongo que sus propias inversiones. Bisignano, pese a esa experiencia que tenía en la bolsa, en las finanzas, apostó fuerte al caballo equivocado y perdió. Eso sí, que recuperó algo de dinero, no todo, pero algo de dinero recuperó. Y es que en el cortejo los regalos lujosos o suntuosos sin contrato escrito de por medio son en efecto inversiones de alto riesgo si es que las quieres recuperar después. Como te diría cualquier broker, el amor no cotiza en bolsa, pero los diamantes sí. También te digo, querer recuperar regalos que le has hecho a alguien o lo que sea es de ser un puto rata, ¿eh? Sí, tiran más dos tetas que dos carretas. Aquí en Valencia decimos que tira más un pelo coño que una maroma barco. Pues eso, es de ser un rata y un mierda. Si tú le das algo a alguien, es que se lo das y ya está. Es como si ahora viene cualquiera, yo que sé, y me dona, yo que sé, 20 euros y al mes siguiente me los pide o al año siguiente. Es de ser un rata y un mierda. El siguiente tiene telita. Ya podéis imaginar tal vez por dónde van los tiros. Pues bueno, nuestros tres protagonistas en este caso son, por una parte, Marcus Long, un hombre de 61 años de Clear Lake, en Texas, con cáncer cerebral, de colon, de pulmón y de columna. La frágil salud de Marcus lo lleva a mudarse cerca de sus médicos. Por otra parte, tenemos a Elaine Long, la esposa de Marcus, que lo cuidaba, pero le compraba sus desayunos habituales de McDonald's: 3 burritos de salchicha, huevo y queso y 2 pintas de leche. Por otra parte, obviamente, a McDonald's, la cadena de comida rápida demandada por supuestamente servir un burrito no apto para consumo humano. Ya ahora veremos ese no apto para consumo humano como lo han intentado agarrar de los pelos aquí, ¿eh? Bueno, pues el caso. En 2002, Elaine compró sus habituales burritos para su marido, pero uno estaba cargado de pimienta negra y al morderlo, Marcus se atragantó, sufrió una hemorragia nasal y según la propia Elaine, su salud empeoró bastante. Bueno, pues esta pareja denuncia que el gerente de McDonald's ni se disculpó ni les devolvió el dinero, lo que los lleva a demandar por incumplimiento de garantía implícita al vender comida supuestamente insalubre, daños físicos y emocionales alegando que la pimienta agravó el estado de Marcus. Y bueno, pues el doctor Leslie Botnick, que es el oncólogo al que se le consultó, aclaró que la pimienta no causa cáncer, ni es venenosa, ni te da hemorragias de ningún tipo. Si un burrito pica es completamente normal, no es culpa de la comida, es que es así. La resolución de esto, el desenlace que se sabe, no hay un registro del fallo ni del obituario, de hecho, del fallecimiento de Marcus. Se presume que se desestimó el caso, que el caso no prosperó y bueno, pues sí, McDonald's podría haber manejado esto un poco mejor, tal vez una disculpa, un reembolso, que a ellos realmente no les cuesta nada y les callas la boca, aunque realmente, mirándolo así, no es el responsable de que este hombre tuviera una condición médica de antes, ¿no? Ya preexistente. Y bueno, pues la dieta de Marcus, que al fin y al cabo eran burritos que muy saludables, siendo de McDonald's no serían, y leche, pues era de riesgo para cualquier persona, más aún para un paciente que ya tiene ciertas condiciones o que está grave de lo que sea. Pues eso podría tumbar a cualquiera, realmente. Está claro que las empresas tal vez podrían manejar un poquito más el tema de la empatía, pero los tribunales no pueden compensar las desgracias inevitables de la vida y sobre todo cuando eres tú el que se está embutiendo todo eso con tus condiciones de salud. Caso que podríamos decir que tiene una parte de mala gestión del servicio, pero lo que nos deja ver es una realidad médica jodidísima en Estados Unidos. Este es muy tróspido, este es trospidísimo. Tiene 3 protagonistas esta vez. Por una parte tenemos a Darlene Griffin, una mujer de 30 años que visitaba el parque Okeechobee en West Palm Beach, en Florida, con su hijo pequeño. Por otra parte tenemos al propio condado de Palm Beach, demandado por permitir que un ganso salvaje habitara en un parque natural. ¿Quién lo iba a saber? Y por otra parte tenemos a Joe Fields, el abogado de la señora Griffin, quien argumentó que retirar a los gansos prueba
su peligrosidad, pero ahora veremos un poco más de esto, porque en el caso en 2003, Griffin se interpuso entre su hijo y un ganso que intentó picarlos, madre de Dios bendito, y al caer se fracturó el coxis, y demandó al condado por negligencia, al no controlar a la fauna salvaje en un área pública. ¿Pero qué área pública? Es un puto parque natural, puta retrasada. Daños físicos y angustia mental, reclamando $15.000 para cubrir gastos médicos, sí, de la angustia que ha dado el ganso. Bueno, la cosa es que el condado retiró a varios gansos tras el incidente, pues supongo que para que se callaran la boca esta recua de meningíticos, lo que el abogado usó como prueba de culpabilidad. Es que hay que tener cojones, es hay que tener... Tiene 2 huevos así de grande. Y esto causa una paradoja legal. Si el condado no actúa, es negligente. Si actúa, en este caso retirando los gansos, admite su responsabilidad. Es decir, como decía Bart Simpson, vas listo si lo haces y si no lo haces, vas listo. ¿Cómo se resuelve esto? Pues obviamente se desestima esta puta gilipollez, porque aunque no hay documentos oficiales, pues todo apunta a que la demanda no prosperó. ¿Por qué? Pues porque los animales salvajes son parte del entorno natural. Visitar un parque natural implica que haya animales salvajes. Como nota adicional, Griffin buscó proteger a su hijo de la naturaleza, demandando a la naturaleza misma. Este caso podríamos decir que nos deja ver la tensión entre lo urbano y lo salvaje. ¿Deben los gobiernos erradicar la fauna autóctona para evitar demandas? No, joder, no. Los tribunales dijeron no. Como se suele decir, la naturaleza implica riesgos. Demandar por un encuentro con un ganso en plena naturaleza es como culpar al mar porque tenga olas. Exactamente, es que es de ser muy retrasado. Lo siento por usar estos términos, pero es que de ser una tarada mental de manual. Bueno, o una tarada mental de manual, o tener la jeta de hormigón armado. Uy, y se viene otra de estas buenas, ¿eh? Bueno, tenemos a 3 protagonistas esta vez. El primero es Cesar Barber, un neoyorquino de 56 años, de unos 78 metros de altura y 122 kilos de peso, que demandó a cadenas de comida rápida como McDonald's, Burger King, Wendy's, KFC, etc., por obesidad, 2 infartos y diabetes atribuidos a su consumo de hamburguesas excesivo y fritos excesivo entre 4 y 5 veces por semana. Por otra parte tenemos a Samuel Hirsch, que es el abogado de Cesar Barber, que argumentó que las empresas no informaron debidamente sobre los riesgos que implicaba consumir su comida. Por otra parte, al juez Robert Sweet, ¿Qué apellido? Sweet. Magistrado federal que desestimó la demanda inicial, señalando que los riesgos de la comida rápida son de obvio conocimiento público. El caso, Barber demanda en 2002 alegando que estas cadenas ocultaron información nutricional como grasa, sodio, azúcar en sus productos, cosa que ya te digo que no, y no advirtieron que el consumo excesivo podría causar obesidad, diabetes o infartos. No me digas, campeón. Pensabas que estabas comiendo ambrosía, yo qué sé. Bueno, la demanda buscaba una compensación económica sustancial por daños no especificados, nunca especifican, y llegó al estatus de demanda colectiva para otros neoyorquinos obesos. El profesor John Van Haft III, asesor del caso, comparó la sal en la comida con la nicotina, sugiriendo que las empresas crean deliberadamente una adicción en sus clientes. De hecho, hay un caso similar, también desestimado, en el que un joven de 15 años y 181 kilos, 15 años, 181 kilos, que comía diariamente en McDonald's, pues vio su demanda obviamente rechazada. El juez Sweet dictaminó que la gente ya debe saber de sobra que la comida rápida no es saludable. Es que hay que joderse. La resolución. El juez desestimó la demanda, pero permitió una nueva versión si se demostraba que los riesgos no eran conocidos. El hombre Hirsch, el abogado, intentó replantear el caso con 2 adolescentes como demandantes, pero en 2010 se retiró al negársele el estatus de acción colectiva. Barber alegaba desconocer los riesgos pese a sus infartos previos, ya los había tenido, y el acceso a la información nutricional tanto en los embalajes como en la web como en los propios locales de comida rápida. El abogado prometió crear un fondo educativo, pero abandonó al no haber ganancias millonarias. Vaya por Dios, las ratas huyendo del barco. Y de aquí sale una reflexión judicial, podríamos llamarla así. Si la gente es tan tonta para alimentarse de basura, debería ser capaz de votar, debería ser capaz de trabajar. Esto lo dijo John Doyle, del Centro para la Libertad del Consumidor. Y podríamos decir que esto fue un hito en el debate sobre la responsabilidad personal contra la responsabilidad corporativa. Y aunque, fracasó, obviamente, también abriría la puerta a futuras demandas contra la industria alimentaria que veremos en otros programas. Y estos han sido los casos de hoy, de juicios frívolos, absurdos. ¿Qué os han parecido? ¿Tenéis algo que comentar? Os leo. ¿Os gustaría una segunda parte de los premios Estela? Ya os digo que aquí hay para 2, 3, 4
4 y 5 partes, o sea, hay un montonazo. Ocasiones en las que la gente se ha intentado aprovechar muy frívolamente del sistema de justicia estadounidense. Algunas son indignantes, otras son simplemente tróspidas. Ha sido buen programa, oye. Y bueno, gente, muchas gracias, que se os quiere un montón. Mañana más y mejor. Y de verdad, que sois la hostia. Sois lo mejor que hay. No me os merezco. Chaito, chaito. Gracias a vosotros por estar aquí y por aguantarme esta tudra. Hello, yeah, hello, yo, yeah. It's the fucking Tuesday show.